Entrevistas en sintonía con vos. El 13 de febrero fue el Día Mundial del Preservativo, o mejor dicho, del uso del preservativo. Nosotros estamos en contacto con Miguel Pedrola de la Fundación AHF Argentina para hablar un poco de esta, no sé si tomarlo como, sí, como problemática, lo vamos a definir así, de esa manera, esta problemática. Miguel, Fabio Montero, Jonathan Gómez te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, Fabio, y a toda la mesa. Muy buenos días. Bueno, mira, quería comenzar por el principio, porque de acuerdo a las distintas fuentes que fuimos consultando, esta conmemoración en algunos casos señala que comenzó en el 2008 y otras que comenzó en el 2012. ¿Cuál es la fecha concreta? En realidad comenzó en el 2008 a través de Healthcare Foundation, y en Argentina comenzamos desde el 2012 a celebrarlo con el objetivo de mantener una fecha en la cual podamos hablar un poco de prevención de las ITS y el VIH. Bien, y a propósito de algunos datos que está dando vuelta, incluso de encuestas realizadas por la propia fundación, hay un dato que recién lo comentábamos con Johnny fuera del micrófono, ¿no?, que nos llama la atención, que solo el 17% de los jóvenes consultados en esta encuesta da cuenta de que usa siempre el preservativo. Digo, a esta altura de la circunstancia, pasado tanto tiempo, con lo que significan las enfermedades de transmisión sexual, la verdad que el número de gente que utiliza habitualmente el preservativo es muy bajo. Es sumamente bajo, y cada vez que hacemos encuestas, año a año venimos viendo que va bajando mucho más. O sea, en el 2012 aproximadamente el 37% de las personas usaban preservativo, y ahora hemos bajado al 17%, y si vamos sobre las personas los adolescentes, ahí vemos que el número se achica todavía más a un 5%. Sí, son datos muy bajos, teniendo en cuenta que, de acuerdo a los mismos datos, el 98% de los casos de enfermedad de transmisión sexual, principalmente el VIH, se produce fundamentalmente por la falta del uso del preservativo. Así es, el 98-99% de los casos, de los 5.300 nuevos diagnósticos que año a año estamos teniendo de VIH, se da por relaciones sexuales, lo cual explica el no uso de preservativo, y de ahí ya el aumento que estamos teniendo anualmente con todas las otras infecciones de transmisión sexual, por ejemplo sífilis, gonorrea, clamidia, trichomonas, etcétera. Ustedes seguramente tienen hipótesis, ¿no? Por supuesto, porque trabajan concretamente sobre esto, acerca de por qué esto, por qué pasa esto, por qué estas prácticas riesgosas, digamos, cuando en general se conoce de qué se trata, digamos. ¿Usted a qué le atribuye? En realidad yo creo que el no uso de preservativo tiene múltiples variables, comenzando de que no existe educación sexual integral en las escuelas, tal como lo pide la ley. Por otra parte, la falta de campañas por parte de los gobiernos acerca del uso de preservativo y prevención de las ITS. Por otro lado, la dificultad actual de un acceso al preservativo en los lugares públicos, sobre todo muchas veces porque no hay, y otras veces por horarios. Para finalizar, agregamos el costo del preservativo para quien lo quiera comprar, que estamos hablando de aproximadamente entre 1.500 y 1.800 pesos. Claro, ahí hay un tema muy importante, y también esto que marcabas, Miguel, como el rol del Estado. Creo que, y por lo que venimos percibiendo en los últimos meses, esta situación tiende a agravarse, y además porque algunos personajes como Albino vuelven a la primera plana de la consideración pública, al menos en este gobierno. Sí, lamentablemente cada es un tema que creímos que había pasado. Hoy nadie discute a nivel científico en realidad si vale o no la pena usar preservativo. Nadie discute ya que el preservativo sirve.
con lo cual escuchar estos personajes que cada tanto aparecen es bastante lamentable porque nos tira para atrás muchos años de trabajo. Pero bueno, tenemos que seguir incentivando y tratando de explicar que el preservativo sigue siendo la forma más fácil y económica para prevenir las infecciones de transmisión sexual. Y en este caso, ¿ustedes manejan algún dato que en relación a la motosierra haya pasado también por recortes en salud pública, concretamente en el tema de materiales de prevención? Lo que le puedo comentar, que es algo que ya se viene viendo desde otros años, es que cada vez tenemos menos disponibilidad de preservativos a nivel público. Este año todavía no se ha comprado, así que no espero que se compren, porque si no va a haber un déficit cada vez mayor de preservativos a nivel público. Sé que la medicación para VIH ya estuvo comprada el año pasado, porque las compras se hacen mirando 1 año, 2 años hacia adelante, con lo cual las problemáticas las vamos a empezar a ver seguramente a partir del año que viene. Hola Miguel, Jonathan Gómez te saluda. Sí, Jonathan, ¿cómo estás? En cuanto a esto de que hablaba recién con Fabio, en cuanto a que el preservativo a veces no es el método utilizado, no se sabe, también tiene que ver con que es considerado un método de para no quedar embarazada, perdón, y no un método también que puede prevenir las ETS, las enfermedades de transmisión sexual. Es probable, ya que el preservativo es una buena herramienta para evitar los embarazos no deseados, pero también es en la misma línea para evitar las ITS, pero puede ser probable lo que vos me estés planteando. Puede ser también que haya un estudio que dice que no solamente el virus está empezando a ser frecuente más en los jóvenes, sino también en las personas adultas de 50 años, que también tiene que ver con esto de la menopausia y del no uso de preservativo por una cuestión anticonceptiva. Sí, en realidad tiene más que ver con que los varones mayores de 50, sí, gracias a algunos medicamentos pueden volver a ejercer su sexualidad plenamente, y eso hace de que muchas veces estas personas no quieran usar preservativo con el temor de que su sexo no sea el pleno gracias a lo que ha logrado una pastilla. Eso le llamamos, en algunos casos hubo un estudio interesante que le llamó el SIDA azul, por el color del comprimido. Exacto. Y en realidad lo que sí seguimos viendo, un número importante de personas de más de 50 años que adquieren VIH después de los 50, y agregado a esto es que tenemos que volver a replantear de que las infecciones de transmisión sexual, entre ellas el VIH, tiene que ver con las relaciones sexuales y no con la edad. Miguel, otra cuestión que tiene que ver con las mujeres, digamos, ¿no? Porque aparece siempre vinculado con el preservativo en el varón. ¿Qué pasa con el preservativo en la mujer? Estos preservativos vaginales que aparecieron en los últimos tiempos, ¿se usan? ¿Son caros? ¿Cómo está este tema? Los preservativos vaginales o preservativos internos, lamentablemente no hay casi en el país. Muchas veces hemos intentado meter el preservativo o ingresarlo al país, y lamentablemente por sus costos, por su no uso, hace de que ninguna empresa le ha interesado traer preservativos internos al país, y el gobierno había dicho que iba a comprar para poder distribuir, y por ahora tampoco lo hizo, con lo cual no existen,
pero en el país no es fácil de encontrar, y normalmente quien los tiene es porque lo ha traído del exterior. Uh-huh. Una cosa que me llama la atención, y digo en estos últimos tiempos, ¿no? Donde parece que hay un desarrollo más importante de la sexualidad, de hablemos de sexo y todo esto, incluso a nivel campañas, ¿no? Sin embargo, el preservativo sigue quedando en el olvido de las campañas públicas. Vos, primero, si vos lo ves que esto es así, segundo, ¿a qué le atribuís? Creo que perdió, sí, ya que es así, creo que perdió el lugar en la agenda política, y por ahí hasta se plantea como aburrido hablar de preservativo, o muchas veces no da el rédito político para el mismo. Y sobre todo porque muchas veces los políticos de turno no se exigen números a corto plazo, y cuando uno trabaja en prevención y trabaja en salud pública, los números son a largo plazo. Y bueno, como se vota cada 2 o 4 años, entonces eso conspira con cualquier tipo de políticas públicas para llevar adelante estas cuestiones. Yo creo que a lo mejor sería importante que quienes tienen los liderazgos políticos se pongan de acuerdo en algunos temas determinados, como para que, sin importar quién esté en su momento de gobierno, se puedan llevar y seguir adelante con todas estas acciones, porque lamentablemente cambiando cada 2 años o 4 años todas las estrategias hace de que hayamos perdido tiempo y dinero. Sí, exactamente. Y además hay algunas cosas a prestar atención también, ¿no? Cuando uno se acerca a una farmacia a comprar preservativo. Una de esas cosas es el vencimiento que tiene el preservativo. Yo no sé si mucha gente, cuando se acerca a digamos, repito, a una farmacia, tiene en cuenta esto, ¿no? El vencimiento del preservativo o el talle del preservativo, que también puede afectar el hecho de que pueda romperse o no. Sí, normalmente lo más importante ahí es el vencimiento. Si uno ve los preservativos estándar, normalmente se adaptan a más del 95% de las personas. Uh-huh. Con lo cual sí, el vencimiento es importante. Sí, el lugar es importante, el lugar donde se está estoqueando el preservativo. Si uno lo tiene al sol continuamente, por ejemplo en un kiosco que quede continuamente al sol, eso puede llegar a deteriorar el preservativo. Y también es importante para cuando uno lo compre, que el preservativo es necesario usarlo y no solamente tenerlo en el bolsillo. Con lo cual también es necesario, si uno no lo usa durante un tiempo, comprar otro. Y otra cosa que también es importante seguir advirtiendo, de que es de un solo uso, con lo cual luego de usarlo no se puede lavar ni reutilizar, sino hay que tirarlo. ¿Qué importancia hay o qué importancia tienen las campañas de testeo de VIH? Yo creo que es muy importante por 2 cuestiones. Una, para llegar a un diagnóstico temprano y poder llegar a un tratamiento, que si el tratamiento es efectivo, hace de que esa persona no transmita el VIH a otra, y esto ya pasa a ser un tema de salud pública. Y por otro lado, es importante también plantear de que en el momento que una persona accede al test de VIH, uno puede trabajar en cuestiones de prevención y consejería, ya que la persona está preocupada por su salud, y es en el mejor momento donde uno puede hablar de estas temáticas y puede sacar las dudas o puede dar los consejos necesarios como para que, en el caso de que la persona no esté infectada por VIH, siga sin infectarse. Uh-huh. Miguel, algunos mitos y verdades. ¿Usar 2 preservativos protege más? No, en realidad cuando uno usa 2 preservativos tiene más riesgo de que se rompan, o cuando, por ejemplo, en el caso de que una mujer podría conseguir el preservativo interno o vaginal y el hombre colocarse el preservativo masculino, no es lo ideal, porque el roce de
ambos látex ayuda a que se pueda romper más fácilmente. Otro mitos y verdades. En las parejas estables no es necesario usar preservativo. Si ambos tienen relaciones solamente dentro de su pareja, seguro que no. Siempre había un viejo médico infectólogo que planteaba que para una infección de transmisión sexual se necesitaban 3. Pero bueno, eso es según lo que cada pareja defina. Bien. Otra, en el sexo oral no hace falta preservativo. Para el VIH se ha mostrado una muy baja incidencia de infección a través del sexo oral. Para las otras ITS no, por ejemplo, la úlcera no dolorosa que puede aparecer en la boca, que le llamamos chancro, que tiene que ver con sífilis, es una de las maneras que tenemos nosotros de diagnosticar sífilis. Usar preservativo no da placer. Eso es fácilmente descartable, ya que no tiene que ver con la sensibilidad en el pene ni en la vagina, sino que tiene que ver más con cuestiones que son más neuronales. Por eso las personas muchas veces podrían llegar sin tener penetración a tener orgasmo, así que va en contra totalmente de que se disminuya el placer. Eso sí, que muchas veces la persona que se coloca un preservativo necesita hacerlo desde un lugar de que busca placer, y no desde el lugar de que se lo está colocando y de esa manera se protege de no morirse, porque ahí en ese momento empiezan todos esos problemas cerebrales, psicológicos, que muchas veces hacen o que van en contra del uso del preservativo. Y la última, no uso preservativos porque tengo alergia al látex. Eso es verdad, existe el látex de poliuretano para aquellas personas que son alérgicas al látex. Se venden, son los que plantean o más dicen son los que son más sensibles o los que son más finos, pero bueno, uno puede buscar fácilmente en Google, para no dar marcas, pero hay varias, cuáles son los preservativos de poliuretano para aquellas personas que son alérgicas al látex. Miguel, muchas gracias por este ratito, este contacto En Sintonía con Vos desde Rosario. No, por favor, muchas gracias a ustedes por el llamado, y desde ya un saludo para todo Rosario, y cuando necesiten a su disposición. Muchas gracias. Bueno, dialogábamos con Miguel Pedrola, que es integrante de la Fundación AHF Argentina, la Fundación de Atención Sanitaria del SIDA, con motivo de conmemorarse este 13 de febrero el Día Mundial del Preservativo.